a los misterios del otro lado. El cielo, al cielo. Oye, no, aquí yo desde mi casa, claro, un día distinto porque ya no hay cuarentena, pero la conducta por lo menos aquí en mi casa ha sido la misma. Estoy con mi hijo, pero estoy no he salido para nada. Hernán está en un auto, parece que ya salió de su casa, salió de la cuarentena. Sí, tuve que salir y la verdad que me pilló aquí, así que, bueno, donde el lugar importante, digamos, estar en el presente del programa, ¿cierto? Para abrazar la idea de la libertad. El único que ha salido, parece, con esa idea de la libertad eres tú. ¿Cómo está la ciudad? ¿El tránsito? ¿La gente? ¿Ves como normal o todavía hay prudencia en términos de que no se esté haciendo trámite innecesario? ¿Cómo se ve la congestión? Yo no he salido, por eso les pregunto, como quizás muchos auditores y televidentes que nos están viendo. Mira, yo he salido en la cuarentena para comprar víveres, qué sé yo, y habían igual la primera semana poquito autos, cada vez que pasaba una semana había más autos. Tampoco veo tanta gente, hay gente, pero tampoco tanta gente. Yo creo que se ha ido, porque mucha gente dice que igual no va a salir, como Gabriel dice que no va a salir, entonces hay mucha gente que no va a salir, y eso me parece importante porque creo que hay que salir solo cuando es necesario. Yo creo que mucha gente está quedando en la casa. Ahí yo creo que es bueno insistir y aprovechar todos los espacios y de una vez más llamar a la responsabilidad, al sentido de empatía también con el resto de la comunidad, de evitar, porque si bien es cierto se levantó esta cuarentena, lo cual significa un alivio para mucha gente que necesita salir a trabajar. Todas las autoridades, todos los especialistas también nos han dicho que hay que hacerlo con responsabilidad, evitando ir a lugares concurrentes, tratar de mantenerse, a pesar de toda esta cuarentena en la casa, quizá aprovechar para salir a tomar un poco de aire, creo que algo bueno, pero también mantener la responsabilidad, puesto que, solo para contextualizar, hoy día viernes, a nivel nacional hay un buen número de nuevos casos, y a nivel regional también, más de 30 casos, 31 casos en el día de hoy. Entonces, esto de que pareciera ser que ya llegamos a un nivel un poco más de normalidad dentro de esta crisis, no es tal, y por lo tanto día a día hay que ir tomando las mismas medidas. Hacer el llamado a esta responsabilidad y actuar en esto con un sentido de solidaridad y compromiso. Creo que ese es el mensaje de este espacio y de todos nosotros, y por cierto, colaborar con todos los que tienen que ver para resolver esta crisis. Esta crisis no depende de una autoridad, sino que creo yo que depende de todos nosotros. El hecho de evitar exponerse es una contribución que podemos hacer. Muchachos, entrando un poco en temas, yo creo que esta semana también ocurrieron varios hechos. Ya, entre comillas, no solo hablamos del COVID, sabemos que vamos a estar un buen rato hablando de las medidas, pero también han habido algunos hechos que en este marco de esta crisis creo yo que ha sido positivo. Creo positivo el hecho de la medida, revertir la medida de Cencosud, que es una empresa grande, aprovechando la ley, ya se reconoce que fue una ley que también tiene algunos vacíos y lamentablemente cuando no hay un compromiso ético fuerte, pareciera ser que la ley, hay gente que la vulnera. El espíritu de la ley era fortalecer el empleo, y ahí una empresa grande, propiedad importante como Cencosud, recordemos a la auditoría, había hecho uso de la ley de fomento al empleo, de cuidado del empleo, y yo diría que fue presión social y también presión del gobierno, el hecho de que tomara la medida atrás y que Cencosud dijera a través de su directorio que no iba a aprovechar esta ley. ¿Por qué? Porque hay que decirlo que hay empresas que estaban viendo la posibilidad de como rebajar gastos, podía significar aumento de utilidades. Había un vacío de que era un contrasentido, o sea, mientras más utilidades que pudiese tener producto de disminuir costos, significaba más reparto de utilidades, lo cual era un contrasentido porque lo que se busca es cuidar el empleo y no, en este sentido, lucrar a través de este mecanismo. ¿Qué les pareció esta medida por parte de la empresa, pero también por la presión social a través de las redes sociales, pero también muchos actores de que veían en esto también un contrasentido a la medida? Eduardo, ¿qué te pareció?
Bueno, mira, hay una incoherencia, obviamente, en el actuar de algunos conglomerados. Además, estamos hablando de uno de los más grandes que hay en este país, Cencosud, ¿cierto?, de Bols Palma. Una incoherencia porque mientras estaba despidiendo a una cantidad de empleados, o por lo menos acogiéndose al plan, ¿no es cierto?, de AFC, creo que se llama, o algo así, y por otro lado repartiendo utilidades, no en todo su holding, pero en una parte, no sobre el mínimo legal, que es del 20%, sino un 80%, habla precisamente de que los actores económicos de mercado se mueven sobre otros valores. Para ellos el tema es el lucro, las utilidades, y probablemente no les interesa mucho la seguridad de las personas ni la salud de la población. Yo creo que efectivamente la presión social obligó de alguna forma a echar pie atrás. Pero yo aquí también quiero recalcar algo. Fíjate que nuevamente nuestros parlamentarios no hacen la pega, porque esto es una ley que fue aprobada en el Parlamento por la mayoría, y aquí no estoy echándole la culpa a nadie en específico. Entonces, ¿cómo es posible que se les pase que una ley, ¿no es cierto?, que pretende, me estoy refiriendo a la ley, ¿no es cierto?, de protección del trabajo? Sí, que iba a apuntar principalmente, yo diría, que a las pymes, a las pequeñas y grandes empresas. Pero se les pasa una cosa elemental. Todo el mundo sabe que la ley establece que es obligatorio repartir como mínimo un 30% de las utilidades de las empresas para proteger precisamente a los accionistas minoritarios, que son muchos en algunas empresas. De hecho, las AFP son accionistas, y por lo tanto, los que de alguna forma cotizan o cotizamos en la AFP se sienten perjudicados, ¿no es cierto?, o se pueden sentir perjudicados por eso. Los parlamentarios nuevamente no tuvieron la capacidad, o las personas que de alguna forma les recomiendan, ¿no es cierto?, cómo actuar en este tipo de casos, para ex ante establecer el criterio que tuvo que hacerse después a través de una ley corta, qué sé yo, un veto que se hizo finalmente. Yo creo que nuevamente ahí nuestros parlamentarios no estuvieron a la altura, todos. Ahí nadie puede decir que yo no sabía. Me acuerdo del tema de los estacionamientos y un sinnúmero de leyes que han salido mal del Parlamento, mal hechas. Probablemente hay un apuro, pero hasta en el apuro y el propio gobierno, obviamente, que tuvo que echar pie atrás y volver a reponer una cuestión que era obvia. ¿Es solo culpa de los parlamentarios, Gabriel? Pero me queda una cosa en el tintero, sí. Pero también debemos recordar que esa ley que se sacó para proteger el empleo en realidad es bastante discriminatoria, porque lo que hace en la práctica no es que el Estado, ni el gobierno, ni nadie le esté protegiendo a los trabajadores. Son los propios trabajadores los que están haciendo uso de sus fondos, ¿no es cierto?, de cesantía, para poder acogerse a esta cuestión. Y por lo tanto es absolutamente discriminatorio en el sentido de que al empresario sí se le está ayudando y al trabajador se está diciendo: saca tu platita del chanchito que tienes guardado y ahí arréglatelas. Entonces me parece que eso también es una incoherencia desde el punto de vista de cómo se mira desde un gobierno la situación, ¿no es cierto?, de una pandemia o de una crisis como la que estamos viviendo hoy día. El Parlamento, claramente que hay irresponsables, pero es solo el Parlamento. Yo les preguntaba a Gabriel, Hernán, ¿por qué esta iniciativa parte del Ejecutivo? Toda iniciativa que tiene que ver con el financiamiento parte del Ejecutivo. Ahí también hubo premura, hubo negligencia quizá, o no ponerse en este caso, que terminó siendo un cortosentido, como dice Eduardo, en lugar de incentivar que el cuidado y la protección del empleo, también habían aquí algunos que estaban sacando una ventaja. ¿Qué crees tú? A ver, lo primero es atribuirle a un carácter moral a una ley de que tenía otro sentido, claramente, un espíritu, pero atribuirle un carácter moral o que es inmoral usarla de esta forma. La ley es la ley, pues la ley debiese ser igual para todos. Desde eso, lo único que me queda calificar es que la ley estaba mal hecha, que no estaba apuntando a los que corresponden. Claramente todos los que tienen que ver en la cadena desde la presentación de la ley hasta la aprobación son culpables de eso, y se relaciona además con una serie de quejas que hemos tenido ya hace mucho tiempo de cómo está llevando la pega el Poder Legislativo, a propósito también de la calidad de lo que ellos realizan, de lo apernados que están muchos de ellos,
de los integrantes de estos cuerpos colegiados, y que fue muy difícil, lo veníamos discutiendo hace mucho tiempo, de que se bajaran sus remuneraciones. Entonces, claro, es parte de lo que la ciudadanía les critica, es parte de lo que las encuestas mismas reflejan en cuanto a la aprobación de los órganos del Poder Legislativo. Yo entiendo de que claramente la pifia está ahí, de quienes aprobaron, porque también los proyectos se discuten, pues, se discuten y harto, y están en el día a día, en las noticias, y lo sabemos siempre. Incluso los propios parlamentarios son quienes difunden y divulgan estas acciones. Si la ley tenía otro espíritu, se equivocaron en hacer la ley. Y si es ley, claro, yo valoro mucho la presión social, valoro mucho el actuar de la ciudadanía organizada para plantear molestias, pero si ese fue el último recurso que se ocupó para que una empresa grande ocupe la ley con otro fin, es que la ley estaba mal hecha. No queda otro análisis. ¿Cómo estás, Hernán? Cuéntame, ¿cuál es tu impresión respecto a este tema? Sí, bueno, que todas las leyes tienen un espíritu, ¿cierto? Hay un mensaje y ahí está el espíritu de la ley, ¿cierto? Y claro, uno recuerda que la discusión era ayudar a las pequeñas empresas, medianas empresas, y en general cualquier empresa que estuviera, en realidad sea grande o chica, que estuviera en verdaderos problemas. Porque hay empresas grandes que también están en problemas. La en Chile, por ejemplo, están en problemas, ¿cierto? Las empresas navieras están en problemas, digamos, de cruceros están en problemas. O sea, no son solamente empresas chicas. También es toda la empresa que tuvieran el problema, ¿cierto?, de flujo, que no podían vender, podían acogerse a esta norma, por lo cual el trabajador hacía uso de su seguro de cesantía, que además es temporal, se supone que serán 3 meses y no es más. Entonces, claro, que aparezca una empresa, ¿cierto?, que reparte utilidades, que si bien es cierto, del holding total, o sea, también tenía utilidades del extranjero, no parece como muy presentable, y creo que lo entendió el gobierno a través del ministro Briones, dijo que no había quedado satisfecho con las explicaciones que había dado a este caso Cencosud, y por tanto revirtió esta medida, lo que me parece bien. Creo que la gente no lo entendía y no está en los tiempos como para darse estos lujos. Era una empresa que, si repartía utilidad, era como contrasentido, pero hay otra empresa efectivamente, y también hay que tener claro que también se ha criticado que hay empresas que están repartiendo utilidades, ¿cierto? Es que también la ley los obliga a repartir las utilidades, ¿no? O sea, no es que antojadizamente lo hacen ahora. Hay empresas que por ley, ciertas empresas, sociedades anónimas abiertas, que tienen que repartir por ley utilidades, porque si no, también se meten en problemas legales, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, ahora que el Parlamento no se dio cuenta en esto y no puso sí, es cierto, como dice Eduardo hace rato, que los parlamentarios, o muchos de ellos, siempre en esto hay brillantes excepciones, ¿cierto?, que no se dan cuenta, a veces el apuro, a veces el populismo, a veces la demagogia, a veces el desconocimiento, muchas veces el desconocimiento de cómo funciona o cómo va a funcionar la ley, y por tanto poner entredicho estos temas. Y si hoy día tenemos este problema, yo no sé qué va a pasar el día de mañana, vamos a tener una nueva, quieren redactar una nueva constitución. La verdad que cuesta entender que... Vamos a entrar en eso un rato más. Es para terminar, si gente de experiencia, que legisla con experiencia, legisla mal, si elegimos a gente nueva, ¿cierto?, yo no sé qué va a pasar. Eso. Ahí quizás para quienes no están al tanto, entre comillas, digo, afortunadamente no están en conocimiento del detalle de esta ley, porque significaría que están en una condición compleja desde el punto de vista laboral. Pero entender, cuando una persona que tiene un contrato que es desvinculada por la empresa, está la ley que establece este seguro de cesantía. En la condición de cesante, uno puede tener pagos por una cantidad de tiempo en función de este fondo que por obligación todos los que están contratados tienen. También ahí hay un espacio importante, y las cifras del gobierno indicaban que del orden de 2,5 millones a 3 millones de personas están en esta condición de empleo informal, que no tienen, por lo tanto, este seguro de cesantía. Esta ley que promovió el gobierno, y corríjanme si estoy equivocado, tiene que ver con el hecho de aprovechar el seguro de cesantía, pero no perder el vínculo con la empresa. Es una condición media, es como que en el fondo no te despido, pero puedes hacer uso de este seguro de cesantía, y por eso lo que dice Eduardo en realidad
quien está pagando en este momento, frente a esta situación de crisis económica producto de esta pandemia, son los fondos del trabajador. Fondos que no son ilimitados y que obviamente se van acabando en función del uso. Y ahí el gobierno lo que había dicho es que iba a empezar a prometer financiamiento para ir con un 25% de ese fondo una vez que se empiecen a acabar, para que los trabajadores, que este fondo es decreciente en el tiempo, cuando llegaran a solo tener un 50%, el otro 25% lo iba a poner el gobierno. Eso era el marco de la ley. Corríjame si estoy equivocado o no. Lo concreto es que frente a esta situación, en grandes empresas, y uno podía entender, y ahí, discúlpenme, es cierto, tiene razón Gabriel, la ley es una, pero el espíritu pareciera ser que no fue respetado, porque el espíritu era, yo me lo imaginaba en aquellas empresas pequeñas, medianas, que en el mes a mes les cuesta finalmente pagar todos sus costos. Esto claramente les venía a salvar por un par de meses. Estoy pensando en pequeñas empresas de comercio que viven del día a día. Les podía ayudar para por lo menos unos 2 o 3 meses para solventar esos gastos fijos. Ese era el espíritu de la ley. Pero cuando empresas importantes que tienen un patrimonio importante, que digamos que no son empresas que todos los meses tienen que endeudarse para pagar su compromiso, hacen uso de esta ley, ahí se genera que es un contrasentido al espíritu del origen, pensado siempre en apoyar las pequeñas y medianas empresas, y eso es lo que yo escuché. Hubo un plan especial del gobierno, dado que, digámoslo, no sé, será un 80% del empleo del país lo generan las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas. Entonces ahí es donde la ley se hizo quizá a la rápida, no vieron estos detalles, y lo concreto es que hoy día, si bien es cierto, sin ley, la empresa echó a pie atrás a lo que había estado haciendo, pero también está la urgencia por modificar y rectificar esta ley. Entonces, en ese sentido, y ustedes lo han llevado a una crisis que también venimos constatando hace rato, en el Parlamento, en la política, de legislar a veces apresuradamente, quizás por algún criterio o algún sentido de urgencia, pero que no se hace con la claridad. Y ahí entonces entra el cuestionamiento de el alto costo que significa en el Parlamento, y esta semana también vimos, y lo enlazo a este tema para que ustedes nos puedan opinar, lo enlazo con el hecho de esta postergación de la aprobación en la comisión mixta entre el Senado y la Cámara de Diputados de la rebaja parlamentaria, que se aprobó la idea en general de rebajar la dieta, pero no el proyecto original que fue impulsado por Jackson y Boric hace ya bastantes años, sino que fuese una comisión externa la que fijara las altas rentas del Estado. Hay que decir que no solo son los parlamentarios, sino que también hay otras altas autoridades del Estado que también se regirían con esta nueva ley. ¿Les parece una manera de postergar la discusión este rechazo, o están de acuerdo que sea un organismo externo y que no sea el Parlamento quien fije los sueldos de la administración pública? Eduardo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, lo primero es decir que las asignaciones que tienen los parlamentarios en este país son excesivas para la realidad de Chile y de Latinoamérica y en realidad del mundo. Es uno de los parlamentos más caros del mundo en términos individuales. Ahí estaba leyendo hoy día que había un parlamentario, creo que es del Partido Radical, que tenía 20 asesores. Y me imagino que deben haber de todas las corrientes políticas de derecha, de centro izquierda, una cantidad de asesores impresionantes, ¿no es cierto?, que están trabajando alrededor de los parlamentarios. De manera que lo primero que hay que establecer es que este es un parlamento caro y que no hace bien la pega, a mi juicio. No toda la pega, por lo menos, que debiera hacer. Y por lo tanto, respecto a la iniciativa que han presentado algunos diputados, creo que Boris, Jackson y algunos del Partido Socialista igual y del Partido Comunista, me parece absolutamente coherente con la realidad del país. Los parlamentarios no pueden ganar 6, 7, 8 millones de pesos. Creo que la cantidad bruta es mayor, pero estoy hablando de líquido, en circunstancias ¿no es cierto?, de que el sueldo mínimo en este país ronda los 300.000 pesos, 270.000 y tanto. Eso en primer lugar. Y por lo tanto la rebaja es una cuestión que tiene que estar planteada, ¿no es cierto?, como una necesidad absoluta dentro de las prioridades. Ahora,
Si lo hace un organismo externo me parece más relevante porque tiene independencia respecto a la realidad. Una cuestión que habrá que establecer allí. Hasta ahora lo que se hacía era que era el propio Parlamento quienes resolvían, ¿no es cierto?, esa situación, así que me parece coherente. Pero lo que estamos hablando en realidad de fondo, J, es este salario, entre comillas, de emergencia que se le está dando, que son 65.000 o 70.000 pesos que está planteando el gobierno, y que va a ir disminuyendo en el plazo de 2 meses más, un mes, son 3 meses en total. A mi juicio es absolutamente insuficiente para resolver el problema precisamente de un tercio de la población de este país que no tiene contrato de trabajo o que está en el mundo informal. Y a lo que le estamos diciendo que no pueden salir a la calle, que tienen que estar en cuarentena y que por lo tanto no pueden trabajar y no pueden hacer su vida cotidiana, y por lo tanto lo estamos condenando a morirse de hambre o eventualmente a transformarse en delincuente, porque eso es lo que ha ocurrido en otras situaciones en el mundo cuando han pasado situaciones similares. Es insuficiente. Lo que ha hecho la oposición es que esos emolumentos, que son muy escasos, deberían aumentarse un poco más a la cantidad de 85.000 pesos, y además en forma permanente, sin que vayan rebajándose en el tiempo hasta el tercer mes. Ahora, eso obviamente choca con la situación que se ha planteado de que el fisco está llegando al límite, ¿no es cierto?, de su capacidad de gasto. Y hay un grupo importante, ¿no es cierto?, de economistas, que obviamente no son del gobierno, que dicen que eso no es cierto. ¿No es cierto? Que todavía el Estado tiene una holgura, ¿no es cierto?, para aumentar el gasto público. De hecho, actualmente con todo lo que ya se ha hecho, que no es menor, todavía no se llega a los niveles de gasto público que se hizo el año 2005, si no me equivoco, 2009, cuando fue la crisis subprime. Y por lo tanto hay holgura, hay 22.000 millones de dólares todavía en fondos soberanos, que no sé, que están allí disponibles. Hay una deuda recién rectificada de un 25% del aparato del Estado, que es el que importa, y por lo tanto hay una enorme capacidad, ¿no es cierto?, todavía para solicitar préstamos, ¿no es cierto?, que por lo demás lo que se han hecho hasta el momento han sido a tasas históricamente bajas, inclusive en algunos a tasas cercanas a cero. De manera que se puede hacer todavía un esfuerzo mayor. Es una crisis importante lo que está ocurriendo en el mundo y en Chile, y por lo tanto no es el momento de la mezquindad, no es el momento de esta mirada un tanto tecnocrática de que, bueno, es que tenemos que ver el presupuesto. Acá hay una cantidad importante de la población que, si no está pasando ya hambre y penurias, la va a pasar en los próximos días, porque efectivamente estamos llegando al pic de la pandemia, ¿no es cierto?, y probablemente esto va a estar por un par de meses más allí asolando a la población. Se requiere de una mirada menos egoísta, menos tecnócrata. Chile tiene las espaldas, tenemos la capacidad, y obviamente que después se puede recuperar. Yo creo que ese es el tema de fondo. ¿Se puede hacer algo más, Gabriel? Como plantea Eduardo, ¿cuál es la mirada de ustedes? Porque yo comparto con lo de Eduardo y después le podrá dar mi opinión, pero me interesa la tuya. Sí, claro que se puede, pero a ver, todavía no sabemos la magnitud del problema. Estamos escalando en un día a día que nos trae sorpresas todos los días. Solo con mirar las curvas de contagio ya tenemos novedades, son todos los días muy distintos. Para esto hay que ver tendencias, para esto hay que ir viendo el macro, y entiendo de que aquellos más técnicos están tomando la información, los políticos están tomando las decisiones, y entiendo de que son las mejores y a un plazo ya corto, mediano y largo. Pues entonces hay que ser responsables con el gasto, entiendo. Aquí nadie, yo creo que intención de mantener la recaudación o de mantener el estado financiero, el fisco, cuando estamos en una de las crisis más importantes del país, no creo que sea esa la intención de cuidar la billetera. La intención es ser mesurado y tener una visión a corto, mediano y largo plazo para tomar este tipo de decisiones. Ahora, lo que se estaba señalando anteriormente de la función del Parlamento, quisiera acotar, además de que, claro, precisamente esa cantidad de asesores que poseen los parlamentarios no dice relación con la función, con la calidad de la función, tanto con la aprobación ciudadana como lo que desde los mismos partidos políticos vemos.
Nos gustaría un parlamento que sea mucho más eficiente, que haga muy bien su pega. Yo estoy de acuerdo con que haya 2 cámaras en el Poder Legislativo, porque el Poder Estatal hay que atomizarlo lo más posible, porque si no, muy concentrado nos trae problemas. Pero quisiera compartir también de que no pueden ser ellos mismos quienes se regulan los sueldos. Ya vemos los resultados. Dietas, perdón, no son sueldos, pero ya esa misma distinción son pequeñeces que la gente no tiene por qué entender, y ni hablar de las asignaciones. Por lo mismo me parece bueno, ya sea el Banco Central, como se ha propuesto en otras discusiones, u otra institución que sea la que fije los salarios. No puede ser autorregulado, y ya sabemos para qué se usa, pues la tremenda ventaja que significa ser un parlamentario en ejercicio con ese nivel de financiamiento para una futura campaña de reelección. No nos saquemos la suerte entre gitanos, si sabemos que se saca, que se usa para eso, y eso es una ventaja tremenda. Por eso es súper importante también limitar la reelección. Y yo personalmente estoy a favor de limitar la reelección inmediata con el cargo de presidente de la República, porque ya un periodo de reelección es injusto para todo el que le quiera competir. No es la misma cancha para todos. Estamos llegando al término del primer bloque en Pauta Semanal, y a la vuelta de la pausa volvemos contigo, Hernán, para seguir comentando este tema y otros de la semana. Pauta Semanal, muy buenas tardes. Volvemos al término de la pausa.